Bien chicos, en esta siguiente parte les voy a enseñar un aspecto conceptual. De hecho, vamos a analizarlo con ustedes, esto que se denominan los 12 principios de animación. Este contexto es basado y creado por los animadores de Disney, pero se aplica en cualquier contexto de la animación. En esto vale hacer un comentario. Verán chicos, básicamente se puede hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Se puede hacer animación abstracta, una animación desde una perspectiva más artística, más conceptual o con una coherencia narrativa más elaborada, que es algo que ya les he estado explicando anteriormente. Sin embargo, desde mi punto de vista, para que se considere algo como animación como tal, la condicionante es que aplique estos 12 principios de animación. Esto es aquello que le va a hacer que sus elementos sean mucho más orgánicos, que tengan vida en sí, ¿no es cierto? Y que se alejen de algo que únicamente se mueve de un destino A hacia un destino B. Algunas de estas cosas ya inconscientemente ya las hemos aplicado en clase y ya se van a dar cuenta, pero ahora sí, para los futuros ejercicios que vamos a ir realizando, sí vamos a tener que ejecutarlos. Esa es la única condicionante. Entonces, los 12 principios de animación los he sacado de esta página, ¿no es cierto?, que es Gizmodo. Ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro de animación. De hecho, también está bien ejemplificado en el libro de Rodolfo Sáenz Valiente. Hay otro libro que también me baso bastante para las clases, que es el libro El dibujo animado de Sergey Camera. Pero yo creo que esta página es la que más claramente los expone, porque los muestra de una manera muy sencilla, pero asimismo muy clara, cada uno de estos contextos. Igual les voy a ir explicando cada uno de ellos para que no les quede duda. Entonces, el primer principio de animación que nosotros encontramos es este que se denomina estirar y encoger. Básicamente, el principio de estirar y encoger lo que se refiere es que cualquier cuerpo, ¿no es cierto?, cuando se está moviendo de un destino A hacia un destino B para que se vea mucho más atractiva la animación, es como que exagera, ¿no es cierto?, en su, en su forma, ¿no es cierto? Entonces, el momento que llega de un destino A hacia un destino B, lo que se demora, ¿no es cierto?, en llegar, va a hacer que este elemento se vaya estirando, ¿no es cierto? Estirando. Esto se va a empatar con un principio que ya vamos a ver un poquito más adelante, y ya lo está, pero creo que es uno de los que más salta a la vista en la animación, que es el principio de exageración. Miren, el estirar, ¿no es cierto? Esto es muy evidente en la animación. En la animación todo se exagera, chicos. Todo se exagera para que se vea mucho más evidente el accionar de los objetos. Entonces, vamos viendo el siguiente principio de animación, que se refiere a la anticipación. Quiere decir, para entenderlo esto, ¿no es cierto?, tenemos que analizar que todo elemento tiene una acción principal. En este caso, por ejemplo, este cubito, la acción principal que está haciendo es la rotación, ¿no es cierto? Pero para llegar a esta rotación, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que está haciendo, ¿no es cierto?, es tomar un nivel de impulso. Este nivel de impulso le permite, ¿no es cierto?, que la acción, ¿no es cierto?, la rotación, que sería la acción principal, sea mucho más fuerte, ¿no es cierto? Entonces eso es la anticipación, esa acción previa a la acción principal. Ya. Siguiente punto, puesta en escena. La puesta en escena es algo, ¿no es cierto?, que se refiere un poquito al aspecto de la composición y del layout. Es como nosotros entendemos, ¿no es cierto?, este aspecto estético de ubicar a los elementos dentro de la realización. O sea, aquí tiene que ver los índices de iluminación, ¿no es cierto?, los puntos de interés, los enfoques, los encuadres y demás. Esto es lo que nosotros denominamos como puesta en escena. Ya. Siguiente punto. Acción directa y pose a pose. Este de pronto es uno de los principios de animación un poquito más complejos de entenderle, pero considero que es de los más importantes. Esto, cuando nosotros empecemos a realizar las prácticas, van a entenderlo de mejor manera. Sin embargo, verán, aquí está muy explicado. La acción directa y pose a pose
más o menos se puede decir que se divide en dos principios, siendo acción directa, los fotogramas clave o los fotogramas más importantes de una animación. Por ejemplo, si en este caso, ¿no es cierto?, este cubo, este elemento, ¿no es cierto?, se está transformando en en otra figura, ¿no es cierto?, está mutando. Si se dan cuenta, ¿no es cierto?, que hay tres acciones principales. Esta es la acción directa. ¿Cómo llega, por ejemplo, del cuadrado, ¿no es cierto?, cómo llega al círculo y al triángulo, ¿no es cierto? Entonces esa es la acción directa. Las tres imágenes principales, el cuadrado, el círculo y el triángulo, por ejemplo. Entonces, siendo la pose a pose el relleno de de esos fotogramas, ¿no es cierto? O sea, porque lógicamente si es que nosotros dibujamos para la animación solo esos tres elementos, el triángulo que pase al círculo y luego al cuadrado o lo que sea, ¿no es cierto? Lógicamente la animación se va a ver muy atorada. Entonces, el pose a pose lo que se refiere es al relleno de las acciones, ¿no es cierto? El cómo nosotros vamos completando el cuadro a cuadro para que la animación se vaya viendo mucho más fluida. Como les digo, esto en la siguiente parte de la práctica que vamos a analizar me van a entender de una mejor manera. Ya, aquí tenemos este otro principio, ¿no es cierto? Que es un poquito, que es como el contrario al que vimos de la anticipación, este que se denomina acción continuada y superposición. Entonces, siendo este principio de acción continuada y superposición, es aquello que nosotros entendemos como la acción posterior a la acción principal. Entonces, en este sentido, ¿no es cierto? Nosotros estamos dándonos cuenta que este objeto, ¿no es cierto?, se está moviendo de un destino A hacia un destino B y viceversa, ¿sí? Pero fíjense en que el momento que llega, ¿no es cierto?, al destino, ¿no es cierto?, de su movimiento, hay todavía movimiento como tal, ¿no es cierto? O sea, ya no se mueve, ¿no es cierto? Ya no se mueve en un proceso de traslación, pero su figura, ¿no es cierto?, sigue como tambaleando. Esto lógicamente le hace ver mucho más orgánico el movimiento. Miren, entonces está tambaleando allí el elemento, ¿no es cierto? Y esto es lo que nos da la superposición. Hagan de cuenta que una persona está corriendo, ¿no es cierto? Y después de correr, el momento que frena, las manos siguen moviéndose, ¿no es cierto? Para detenerse paulatinamente, ¿no es cierto? La cabeza igual se va moviendo, o sea, todos esos aspectos es la superposición. Ya, otro elemento que nosotros vamos a analizar, pero que ya les había explicado incluso desde el primer día de clase, es este que se denomina entradas lentas y salidas lentas. ¿Esto a qué se refiere? Ningún objeto, ¿no es cierto?, cuando se mueve en todo momento con una velocidad constante. Empieza, ¿no es cierto?, su movimiento de a poquito, ¿no es cierto?, como estamos viendo en este momento. Miren, empieza de a poquito su movimiento para llegar de un destino A hacia un destino B, ¿no es cierto? Pero hay un momento en que llega una velocidad constante, que es la velocidad del medio, ¿no es cierto? Entonces, para llegar, para el inicio, ¿no es cierto?, se va moviendo de poquito, ¿no es cierto?, va empezando de poquito, llega a su velocidad constante, ¿no es cierto?, y para detenerse también se va deteniendo de a poquito, que es la salida lenta. Ya, ahora, este principio siguiente es súper interesante. Yo quisiera que ustedes vayan probando en sus casas, ya que no les ve nadie. Vayan haciendo ustedes mismos mímica, vayan viendo cosas, ¿no es cierto?, en su ambiente, que se vayan moviendo. Y fíjense en esto, en los arcos. Todo objeto se mueve en arcos, ¿no es cierto? O sea, en la realidad los objetos se mueven en arcos. Si es que ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? En la realidad, si es que ustedes mueven la cabeza, el movimiento de la cabeza es un arco, ¿no es cierto? Si es que ustedes mueven la mano, ¿no es cierto? La mano se va a mover en un arco, ¿sí? Si es que ustedes mueven las manos, abren, cierran las manos, el movimiento que hacen los dedos al abrir y cerrar es un arco, ¿sí? Esto igual, si es que no lo entienden bien, ya con las prácticas lo vamos a tratar de entender mucho mejor, pero fíjense en el movimiento de todo, el movimiento para llegar de un lugar a otro, ¿no es cierto? Para iniciar y finalizar, van generando como que formas de arcos medias virtuales por allí, ¿no?
Ya, aquí está. Este otro también es interesante, la acción secundaria. Para que se vean mucho más interesantes los movimientos de los objetos, siempre se trabaja en una acción secundaria, ¿no es cierto? La acción secundaria, ¿qué quiere decir? Que son los movimientos derivados del movimiento principal. Por favor, no se confundan con la anticipación y la superposición, no tiene nada que ver con eso. Hagamos de cuenta, entonces, para que me entienda mejor, que alguien, ¿no es cierto?, mueve la cabeza, ¿no es cierto?, con una velocidad muy fuerte, ¿no es cierto? Alguien está en un concierto, ¿no es cierto?, y empieza a cabecear. Ya, el momento que empieza a cabecear, la acción principal lógicamente es el cabeceo, ¿no es cierto?, que es del personaje. Pero, pero paralelamente a que va cabeceando, se va a ir moviendo el cabello, ¿no es cierto? Entonces el movimiento del cabello va a ser una acción secundaria, ¿no es cierto? De pronto por la intensidad del movimiento, él va también a ir moviendo las manos. Esa es también una acción secundaria. Todo aquello que complementa lo orgánico de la acción principal va a ser la acción secundaria. Bien, entonces, ritmo. El ritmo ya básicamente nosotros ya lo hicimos. Básicamente el ritmo se refiere al movimiento constante que desarrolla un objeto, el movimiento constante repetitivo que hace un objeto. Por ejemplo, en el caso que terminamos haciendo la semana anterior, la caminata. Esa caminata es ritmo, ¿no es cierto? Porque ustedes se dan cuenta que ustedes realizaron como 8 cuadros, ¿no es cierto?, para realizar esa caminata. Pero esos 8 cuadros se fueron moviendo de manera, luego para hacer 5, 10, 15, 20 segundos de caminata, ustedes fueron repitiendo el movimiento, ya no necesitaron hacer más cuadros, ¿no es cierto? Entonces ese es el ritmo, el proceso repetitivo lógico constante. Ya. La exageración ya les expliqué, ¿no es cierto? Y de hecho esa se evidencia en cualquier otra de los escenarios. Es como nosotros a las acciones que se realizan en la realidad se exageran en la animación, nosotros exageramos todo. Miren, bueno, aquí está mucho más explicada la acción, entonces no hay mayor necesidad de profundizar en esto. Creo que es el más evidente. Bien, siguiente, dibujos sólidos. Este de dibujos sólidos es súper interesante porque los dibujos sólidos básicamente se refiere a cómo nosotros construimos la ilusión de profundidad de los objetos. Acuérdense cuando yo les enseñaba, ¿no es cierto?, los estilos de animación y les enseñaba el estilo cartoon, por ejemplo, el estilo cartoon para que se vea el volumen utilizaba sombras, ¿no es cierto? Pero el estilo bidimensional, ¿no es cierto? Lo que utilizaba es la ilusión de profundidad en los objetos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, eso son los dibujos sólidos. Cómo nosotros vamos dando la apariencia en la animación de profundidad a pesar de que en determinados estilos no haya sombras o en otros sí, ¿no es cierto? Es como nosotros trabajamos esto, la tridimensionalidad de la composición. Ya. Por último, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí este que se denomina personalidad. Este yo considero que es más un aspecto del artista, ¿no es cierto? Del desarrollador o del animador, porque básicamente este tiene que ver con la estética que nosotros damos a nuestro objeto o a nuestro personaje para hacerlo creíble hacia la gente. Entonces acuérdense, por ejemplo, hay un montón de contextos para que vayan analizando lo complejo que es estas situaciones. Hay un montón de contextos que hacen que un objeto tenga personalidad. Una de ellas, por ejemplo, es algo que vimos en clase que era las dimensiones de los personajes, por ejemplo, los perfiles físicos, sociológicos, psicológicos, ¿no es cierto? Otro aspecto también es la parte gráfica, ¿no es cierto? Con la cual nosotros construimos a los personajes. Entonces, eso, chicos, ¿no es cierto? Por esta parte. Entonces, ya con esto, ustedes van a entender, ¿no es cierto?, de una manera más clara cómo, cómo nosotros trabajamos los principios de animación. Verán, chicos, de esto
ustedes van a tener una tareita. Esa tarea va a consistir en que ustedes me van a mandar por el aula virtual, ¿no es cierto? Hecho un videíto, ¿no es cierto? Grabado, una, un fragmentito, ¿sí? Un fragmentito de una animación. Puede ser unos 5 segunditos, puede ser unos 10 segunditos, lo que ustedes quieran, pero en esa ustedes me van a explicar un principio de animación. ¿Sí? Yo ya les voy a poner en el aula virtual, no van a hacerlo aleatoriamente, chicos, o sea, en el aula virtual voy a ir haciendo un listado, ¿no es cierto? Y de ese listado les voy a decir, tal persona va a ser este principio de animación, tal persona va a ser sobre este principio de animación. Entonces algo facilito, ¿no es cierto? Pueden hacer incluso un PowerPoint, ¿no es cierto? Y en ese PowerPoint colocan una animación y al ladito de esa animación explican qué principio de animación se está evidenciando en ella. Utilicen cualquier fragmento de cualquier animación que les guste, sea de las más conocidas o de las menos conocidas. Ustedes, ustedes la que ustedes deseen. Seleccionan 5 segunditos o 10 segunditos, lo que vean pertinente, ¿no es cierto?, para que se evidencie ese proceso. Cortan eso, ¿no es cierto?, lo suben, por ejemplo, una diapositiva de PowerPoint y ponen al ladito el, el cómo, ¿no es cierto?, se demuestra ese principio de animación. Eso, chicos, por esa parte. En la siguiente parte, ¿no es cierto?, de la clase, y con eso creo que ya cubrimos lo de la semana, les voy a vamos a ir viendo un ejercicio, ¿no es cierto?, en el cual vamos a empezar a analizar cómo se realiza animación desde Photoshop, y también aprovecho para enseñarles cómo en base a figuras muy sencillitas nosotros podemos aplicar estos principios de animación.